Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase el día de hoy, ¿verdad? Ya tenemos 9:05. El día de ayer estuvimos culminando, ¿verdad? Si se recuerdan, estuvimos culminando la herramienta de Google Slide o Google Presentaciones, ¿verdad? Que era para crear presentaciones y todo lo asociado a eso, ¿verdad? Entonces vimos algunas herramientas que se podían utilizar y dar formato, ¿verdad? Algunos conceptos básicos. En ese sentido, ¿verdad? Vamos a avanzar el día de hoy con otra herramienta, como les mencioné el día de ayer, que es la de Google Sheets. Google Sheets es una herramienta, vamos a pasar, le voy a compartir pantalla para que vayamos entrando un poco en contexto, ¿verdad? Del tema, a esta herramienta, qué hace, qué se refiere, y pues ver algunas características, ¿verdad? Y a qué se dedica, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, ¿verdad? Les voy a compartir ahorita pantalla para que podamos ir viendo un poco, ¿verdad? De lo que es Google Sheets en el paquete de las herramientas de productividad de Google, ¿verdad? En la nube. Entonces les voy a compartir pantalla ahorita. Vamos a ver. Solo me esperan un segundo. Entonces aquí tenemos la herramienta que vamos a ya a ver y trabajar, ¿verdad? En estos últimos 2 días que ya nos queda del curso, ¿verdad? Ya esta es nuestra cuarta semana, como sabemos, entonces ya estamos casi en la recta final. Entonces, Google Sheet, ¿verdad? Un concepto un poco general, es donde vamos a explorar, ¿verdad? Características y beneficios, ¿verdad? Para que tengamos un panorama general de a qué nos referimos. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una introducción a Google Sheets, ¿verdad? Aquí nos presenta un concepto un poco sintético, pero bien acertado sobre, ¿verdad? Esta herramienta que estamos hablando ahorita. Nos permite crear, ¿verdad? Y editar hojas de cálculo en la web, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos menciona? Pues editar, ¿verdad? Hojas de cálculo. Hojas de cálculo también uno lo hace referencia a otras herramientas y también para aquellas personas que ya tienen conocimiento, por ejemplo, en temas de Microsoft 365 o paquete de Office, es al igual, por ejemplo, que Google Presentaciones es bien parecido con PowerPoint. Esta herramienta comparte, ¿verdad? Algunas similitudes, por decirlo de alguna forma, con Excel. Entonces ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Es más, ¿verdad? No es la misma herramienta, pero sí, ¿verdad? Es como eh, las mismas funciones, pero en diferentes herramientas, ¿verdad? Pero siempre varían algunas características en cuanto a temas de configuración, de interfaz, y pues ahí vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí vamos a encontrar unas características clave, ¿verdad? Entre cuales, por ejemplo, se incluye la colaboración en tiempo real, que ya sabemos que todas estas comparten la misma característica, y un amplio conjunto de fórmulas, formatos personalizables y la integración en Google Workspace, ¿verdad? Entonces, un conjunto de fórmulas, más o menos lo que le mencionaba en la diapositiva anterior, fórmulas para que nosotros podamos trabajar en esas hojas de cálculo, ¿verdad? Trabajar haciendo operaciones y diferentes cosas. Formatos personalizables se refiere, ¿verdad? Más que todo aquello que nosotros podemos trabajar en cuanto a formatos, ¿verdad? Podemos crear tablas, gráficos, etcétera. Y algunos de los usos principales que vamos a hacer de esta herramienta es útil para el análisis de datos, ¿verdad? La gestión de inventarios, el seguimiento de presupuestos, los proyectos de colaboración, etcétera, ¿verdad? O sea, una herramienta es multiuso, ¿verdad? Que no solamente es para un uso en específico, como lo menciona aquí. Entonces nosotros podemos analizar datos a través de tablas, a través de gráficos, etcétera. Inventarios, por ejemplo, tienen algunos formatos ya preestablecidos para nosotros poder llevar inventarios, presupuestos igualmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto en parte teórica, pues lo vamos a ver un poco ya en la parte del tema práctico. Y la colaboración en tiempo real, ¿verdad? No nos olvidemos de
esta característica que nos permite trabajar, ¿verdad? Yo perfectamente puedo trabajar esa hoja de cálculo con ustedes, ¿verdad? Al mismo tiempo, que todos trabajemos en la misma hoja de cálculo. Entonces, todos colaboraríamos, ¿verdad? Todos aportaríamos y modificaríamos en este caso una hoja de cálculo, que esta característica la comparten todas las demás herramientas que hemos visto y también las que forman parte de este paquete. Y las funcionalidades de cálculo, otro tema importante, ¿verdad? Que incluye herramientas como la autosuma, promedios, conteos, fórmulas de cálculo, que facilitan el procesamiento de datos. Este es un poco, ¿verdad?, relacionado con el tema de fórmulas y también relacionado un poco con el tema de análisis de datos, ¿verdad? Es una herramienta dentro de Bull que nos permite hacer todo eso, ¿verdad? Y para hacer todo eso necesitamos nosotros, por ejemplo, aplicar como algunas fórmulas básicas como las que encontramos acá, ¿verdad? Nosotros podemos hacer sumas, promedios, conteos, etcétera, ¿verdad? Por medio de Google Sheets. Entonces, eso lo vamos a ver en diferentes ejercicios cuando ya entremos a ver la herramienta, ¿verdad? Formatos y estilos personalizables, ¿verdad? Ofrece opciones de formato personalizadas desde colores, de cel, de estilo de texto, bordes, etcétera. Acordémonos que esto de estilos personalizables, ya un poco nosotros ya estamos bien familiarizados, ¿verdad? Desde que hemos trabajado con Google Docs, con Google Presentaciones, ya sabemos nosotros, por ejemplo, temas de formato, ¿verdad? Temas de colores, temas de estilos de texto y todo eso ya un poco ya lo manejamos. Entonces, al ser parte igual, estas configuraciones de esta herramienta, pues se integran, ¿verdad? Y aquí algunas funciones y fórmulas básicas que nosotros podemos observar y tener y utilizar dentro de Google Sheets, entre las cuales pues encontramos las siguientes, ¿verdad? Suma, promedios, máximo, mínimo, concatenar, para realizar cálculos rápidos y eficientes, ¿verdad? Son algunas de las fórmulas que si ustedes observan, por ejemplo, y si han utilizado un poco los temas de Excel en cuestiones de nombre es el mismo y en cuestiones casi un poco de procedimiento es también el mismo, ¿verdad? En cómo se utilizan. No estoy diciendo que es la misma herramienta, ¿verdad? Pero sí, en cuanto a algunos aspectos, sí es bastante parecido. Y la integración, ¿verdad? Siempre con otras herramientas de Google. ¿Con qué otras comparte, verdad? Por ejemplo, se integra con Google Drive porque sabemos que todo lo que nosotros hagamos aquí se va a almacenar dentro de Google Drive. Por ejemplo, Docs también, Forms y otras aplicaciones, lo cual permite un flujo de trabajo continuo dentro del ecosistema de Google. Si ustedes observan, por ejemplo, cuando nosotros en Google Presentaciones insertamos un gráfico y queremos modificar, así como lo hicimos estos días anteriores, el gráfico, se nos desplegaba, ¿verdad? Otra segunda ventana de Google Sheets, que era para nosotros poder modificar esos datos. Entonces, una con otra herramienta se complementan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay una integración de unas con otras. Complementos y extensiones también, ¿verdad? Es una configuración, una parte de las herramientas que nos permite agregar funcionalidades extras, ¿verdad? Como mencionábamos igualmente en Google Presentaciones, que no traen por defecto, pero nosotros se las podemos agregar. Por ejemplo, como generar un código QR, etcétera. Entonces ahí tienen una opción de complementos y desde ahí, partiendo desde ahí, ¿verdad? Se haría todo ese procedimiento para que se pueda realizar. Y cuando hablamos, ¿verdad? Acuérdense que en las primeras diapositivas también hablamos de algunas características como análisis de datos, pero cómo o qué herramientas nos proporciona esta Google Sheet para nosotros poder analizar datos. Aquí nosotros podemos encontrar unas, por ejemplo, podemos encontrar filtros, podemos analizar datos a través de tablas dinámicas, ¿verdad? Validación de datos, organizar grandes conjuntos de datos de manera efectiva,
O sea, de todas las formas que nosotros nos permita analizar, ¿verdad? Procesar esos datos. Acordémonos para también nosotros convertirlos a información, ya que así a veces los datos de por sí pues, cuesta eh, pues que digan algo, entonces a través de estas herramientas pues nosotros ya podemos procesarlo. Igualmente, se recuerdan que en Google Docs, en Google Presentaciones, biográficos y tablas, también se integran aquí. Podemos integrar perfectamente gráficos y tablas dentro de Google Sheet, no solamente en aquellas, ¿verdad? Entonces son características que nos van a facilitar ya, ¿verdad? Entonces, el, el tema de nosotros poder manejar ya más rápido estas herramientas. Y algún tema, ¿verdad? Con respecto a buenas prácticas en Google Sheets, que es recomendable estructurar los datos adecuadamente, ¿verdad? Utilizar fórmulas eficientes y revisar permisos de acceso para mejorar el uso y la seguridad de Google Sheets. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al igual que las anteriores, el poder hacer algo en estas herramientas no necesariamente es que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, siempre tratar de darle una estructura ordenada, ¿verdad? Que entendible a todo lo que nosotros vayamos creando, ¿verdad? Entonces, eso como un tema de buenas prácticas. Y temas de conclusión y temas de recomendaciones, que es una herramienta versátil, ¿verdad? Con sus diversas funciones puede optimizar la productividad y el análisis de datos para individuos y equipos. Aquí nosotros terminaríamos un poco con el esquema general de Google Sheets para que tengamos una idea un poco más grande a qué nos vamos a adentrar, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, entonces ya vamos a tener una idea un poco general. Al igual que las otras herramientas, vamos a acceder a ellas a través de nuestro navegador. Siempre, ¿verdad? Aplicaciones de Google. Y en este caso, vamos a encontrar la que ocupamos ahorita, que sería esta, ¿verdad? Google Sheet o hojas de cálculo. Aquí la tenemos. Entonces vamos a seleccionar un doble clic para que nos abra nuestra herramienta. Y observen que es la misma estructura casi que las otras herramientas que hemos visto. Tanto desde crear un documento en cero como nosotros poder trabajar con plantillas, ¿verdad? Aquí observamos, para echar un vistazo un poco rápido a las plantillas que nos proporciona el Google Sheet. Por ejemplo, están listas de tareas, presupuestos anuales, ¿verdad? Presupuestos mensuales, registros de inversiones, planificaciones, planificación de viaje, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos un presupuesto mensual, entonces seleccionaríamos esta opción donde dice presupuesto mensual. Ya sabemos que con un doble clic se va a activar, ¿verdad? Entonces observen que aquí ya está toda la plantilla para yo poder trabajar en el caso mi presupuesto mensual. Observen, por ejemplo, que aquí hay gastos y aquí están las ganancias. Entonces así podríamos ir y todo esto se va a ir actualizando, por ejemplo, solo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice un poco las instrucciones para nosotros poder utilizar esta plantilla. Introduce tu saldo inicial en la celda L8, ¿verdad? Entonces, L8 sería L, L8. Observen que aquí sería, ¿verdad? Aquí colocaríamos el saldo inicial para partir de ahí el presupuesto. Entonces, por ejemplo, yo perfectamente puedo colocar aquí hipotéticamente 15,000, ¿verdad? En este caso está en un formato de euro, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a seleccionar atrás. O sea, aquí vamos a colocarlo en formato de... vamos a ver, más formatos. Aquí observamos, por ejemplo, una opción rápida, ¿verdad? Para nosotros cambiarle si quisiéramos el tipo, ¿verdad? El formato del número. En este caso está en moneda redondeada, pero en euro. Pero veo que aquí no me da, por ejemplo, en temas
de lempiras. Vamos a ver, moneda personalizada. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí los lempiras. Vamos a ver si aparece el lempira hondureño. Aplicar, ahí está, ¿verdad? 15,000 lempiras. Entonces de ahí ya coloqué, ¿verdad? Como dice aquí, en L8 personaliza las categorías del gasto estimado en las tablas de ingresos y gasto más debajo. Entonces, ¿qué es lo que una vez iniciado el paso acá, el paso en la siguiente plantilla de presupuesto sería modificar cada uno de estos gastos? Por ejemplo, ¿cuánto gasto yo en el caso, ¿verdad? Hipotético. En este caso sería mensual. En temas de comida se puede colocar, por ejemplo, 2,000. En regalos podemos colocar cualquier cantidad, 100. Por ejemplo, en salud o médicos podemos colocar, por ejemplo, nosotros 500. En vivienda, por ejemplo, otros 2,000. Transporte, 1,000. Vamos a rellenarlas a ver qué pasa. Gastos personales, 1,000. Mascota cero, suministros de agua, luz, vamos a ver, vamos a colocar 300. Viajes, deudas, vamos a colocar 1,500. Ahí está. Y aquí nos solicitan nosotros, por ejemplo, el tema de ganancia. Entonces, solamente llenaríamos. Bueno, aquí puedo cambiarle también el formato, ¿verdad? Siempre al Empira. Vamos a Empira hondureño. Ya lo tengo guardado ahí, ¿verdad? Y aquí temas de ahorros. Por ejemplo, aquí yo podría colocar ahorros, por decir cualquier cantidad, 1,000. Sueldo, por ejemplo, aquí me dice, sería 15,000, teníamos arriba, ¿verdad? Vamos a colocar 15,000. Bueno, solo vamos a llenar esa manera de ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a observar que me dice los gastos, ¿verdad? En las gráficas de arriba, por ejemplo, el saldo inicial me dice 15,000. En este caso, bueno, son empiras, ya sabemos, ¿verdad? Solo que aquí tendría que modificarle a cada uno la celda para que me diera el tema del empira. Igualmente lo voy a modificar a este. Vamos a seleccionar el empira hondureño y ahí está, ¿verdad? Observen que mi saldo inicial es de 15,000 y saldo final es de 15,000.500, me dice, ¿verdad? Previsto, me dice. Por ejemplo, aquí vamos a ver transacciones. Bueno, estas son otras cosas de transacciones. Aquí en esta primera nos actualiza todo el gráfico, ¿verdad? Con respecto al presupuesto mensual. Entonces, observemos que aquí nos da todo bien detallado, previsto, saldo real, la diferencia, por ejemplo, en temas de ganancias también, previsto, por ejemplo, dice 16,000 y real dice 1,500, ¿verdad? Euros. Y cada uno, pues, de estas barras se supone que va a tenerse que actualizar con esos datos. Este es para un tema de presupuesto, ¿verdad? En este caso mensual. Entonces aquí nosotros colocaríamos cada uno de las celdas, ¿verdad? En que nosotros podemos agregar perfectamente igualmente, si nosotros necesitáramos en las partes de abajo. Pero si queremos trabajar la plantilla tal cual está, la dejamos así como está. Y observen que los datos que yo coloco allá se me van a venir automáticamente aquí, ¿verdad? En la parte superior de mi pantalla, donde está el tema de los gráficos, de los gastos. Por ejemplo, gasto 8,400. Vamos a suponer lempiras mensuales y real 1,000, ¿verdad? Y aquí las ganancias son 16,000 y real 1,500. Entonces así se trabajaría, ¿verdad? Un poco de manera rápida para que nosotros podamos ver que las plantillas, pues al igual que las demás, solamente es de irlas rellenando.
Y aquí observemos que hay diversas, ¿verdad? Entonces, en este caso que nosotros queremos trabajar una plantilla, por ejemplo, puede ser desde cero, nosotros vendríamos acá y observamos, ¿verdad? Que aquí ya estamos trabajando con la interfaz principal de Google Sheet. Y aquí, si observan ustedes, aquí también tenemos casi la misma interfaz de las otras herramientas, donde yo coloco mi título aquí en la parte de arriba y donde están todas las herramientas, ¿verdad? Observemos que va desde archivo hasta ayuda y también contiene las diferentes opciones, ¿verdad? Para nosotros trabajar con nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, disminuir decimales, algunos varían con respecto a otras herramientas, ¿verdad? Aumentar decimales, pero aquí, por ejemplo, tamaños de fuente y texto son los mismos que ya encontrábamos en las herramientas anteriores. Entonces aquí nosotros ya empezaríamos a trabajar cualquier cosa, ¿verdad? Ya sean tablas, ya sean documentos y etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí igualmente es bien parecido, como les mencionaba, con los temas de Excel. Aquí vamos a encontrar nosotros las columnas y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar las filas, ¿verdad? Y en cada una de ellas, pues, están las intersecciones que forman las celdas, que es donde nosotros vamos a introducir todos los números, todos los datos, ¿verdad? Los valores con que vayamos a trabajar. Pues vamos a abrir, por ejemplo, voy a abrir un ejercicio para que vayamos viendo, ¿verdad? Un poco en temas prácticos, ya lo que es Google Sheet y cómo podemos trabajar. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo uno, ¿verdad? Observen ustedes que aquí yo tengo una tabla. Más adelante vamos a aprender a insertar tablas y darle formato y todo eso, ¿verdad? Aquí ya tenemos creada una tabla. Puede ser cualquier tabla, ¿verdad? Con cualquier variable y cualquier valores. Aquí lo que nos importa es aprender nosotros el funcionamiento, en este caso, de algunas operaciones básicas. En este caso, si ustedes observan, tenemos nombre de personas en la columna B, tenemos en la columna C las edades, tenemos en la columna D, por ejemplo, nota 1 y nota 2, ¿verdad? Y así por cada una de las distintas personas. Si ustedes observan aquí, para nosotros poder trabajar con operaciones básicas, en este caso como suma, aquí se nos pide que nosotros sumemos todas las notas, ¿verdad? En este caso, la nota 1 y la nota 2 de, sería de Carlos, ¿verdad? Entonces en esta celda nos posicionaríamos y siempre que nosotros vayamos a utilizar aquí, por ejemplo, en temas de Google Sheets, una fórmula, una función, vamos a empezar nosotros con el signo de igual, ¿verdad? Ya que si nosotros no escribimos el signo de igual, no nos va a reconocer el programa que queremos hacer. En este caso, quiero utilizar una función fórmula, acordémonos que vamos a iniciar con signo igual. Y es sencillo, ¿verdad? Si yo quiero sumar, entonces escribo suma, ¿verdad? Para que, si ustedes observan, me va a desplegar una lista de operaciones con la palabra suma. En este caso, como yo quiero una suma simple, voy a dar un doble clic sobre la suma. Y se me va a abrir la especie de fórmula, ¿verdad? Para yo agregar nuestros valores. En este caso, quiero sumar la nota 1 y la nota 2 de Carlos. Entonces voy a seleccionar las dos celdas y selecciono Enter. Y observemos que ya tengo, ¿verdad? La suma 40 más 14, 54. Igualmente, el mismo procedimiento con la resta. Vamos con igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en resta, por ejemplo, nosotros no podemos utilizar una función o una fórmula que se llame resta porque no hay, ¿verdad? En este caso, podríamos hacerlo de la siguiente manera. El igual, seleccionamos la nota 1 que queremos restar. Observen que seleccioné la nota 1 de Carlos. Coloco el signo de igual, de menos, de resta, ¿verdad? Y en este caso lo quiero restar con la nota 2. Solo selecciono la casilla y Enter, ¿verdad?
Con la multiplicación no vamos a utilizar el por tradicional, sino que en este caso, para una operación básica, utilizaríamos el asterisco. Entonces, siempre con igual, en este caso, siempre la nota 1,40, observen, por la nota 2 y enter. Con la división pasa igual que con la multiplicación. No vamos a utilizar el signo tradicional. En este caso vamos a utilizar plecas para nosotros aplicar divisiones. En este caso, el mismo procedimiento, ¿verdad? Igual, nota 1, ¿verdad? Entre, selecciono con un clic la celda de la nota 2 y ya está, ¿verdad? ¿Y cuál es la ventaja, verdad? De esto, que no tenemos que hacerlo nosotros de manera individual, una por una, ¿verdad? No vamos a hacer el mismo procedimiento con Eric, ni con Lucas, ni con Juan, ni con Marcos. Simplemente sabemos que podemos seleccionar, en este caso, nos posicionamos en el valor de suma y arrastramos hacia abajo, ¿verdad? Y automáticamente ya están las sumas de todos, igualmente con la resta. Podemos hacerlo de dos formas, o arrastrarlo como lo hicimos con la suma, o seleccionar un doble clic sobre la esquina de la celda. Todos observen que ya están restados todos. En la multiplicación, bueno, aquí me dan, como ustedes observan, algunos valores negativos, por ejemplo, como este, por ejemplo, como este igual, pero son temas porque me los da negativos por el tipo de resta, ¿verdad? Que es menor el resultado. La multiplicación igual. Y observemos que la división igual, ¿verdad? Con un doble clic ya tengo los resultados. Y ya aprendimos de manera fácil cómo realizar nosotros estas operaciones en Google Sheets con una tabla, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de la suma a las diferentes? Que en la suma yo puedo sumarlo con la función suma. Ya la resta, la multiplicación y la división, observamos, ¿verdad? Que no utilice ninguna función, ninguna fórmula. Simplemente seleccionaba la celda, aplicaba el signo y seleccionaba el otro valor, ¿verdad? Y en suma igualmente se podría hacer así. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a borrar todas estas. En vez de venir yo y escribir suma, puedo seleccionar la nota 1, que es 40, más la nota 2 y es el mismo resultado, ¿verdad? Vamos a darle atrás y le damos un doble clic. No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a estas primeras eh, funciones, ¿verdad? Fórmulas de Google Sheet. Si ustedes observan, igual en temas de procedimiento es conocer el procedimiento y cómo implementarlo, ¿verdad? Entonces, si no si tienen alguna duda, consulta, comentario, lo pueden realizar, ¿verdad? Sin ningún problema. Si quieren que repita algún paso, igual, váyanmelo diciendo para irlo aclarando, ¿verdad? Y que no nos quedemos con las consultas o con las dudas. Si no hay consultas, dudas, vamos a pasar al siguiente punto. Por ejemplo, hay un tema de redondear. Este es otro tipo de función dentro de Google Sheet. Aquí tenemos una columna de vendedores, tenemos una columna de ventas y tenemos una columna de sueldo redondeado. ¿Y qué es lo que se nos pide aquí? Pues que utilicemos la función de redondear. Generalmente para todo lo que vayamos a utilizar en temas de funciones y temas de fórmulas, siempre vamos a iniciarlo con el signo de igual, ¿verdad? Y dependiendo de qué función vamos a utilizar, vamos a escribir el nombre. Ahí escribíamos suma. Si yo quiero redondear, aquí escribo yo redondear, ¿verdad? Observen que la función redondear, como su nombre lo indica, me permite redondear valores dependiendo de los decimales que yo quiera, ¿verdad? Y quiero que me lo redondee a un decimal, a dos decimales, a tres, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero redondear el sueldo de ventas de Carlos, lo selecciono. Observen que lo tengo seleccionado con el clic. Cuando vayamos a separar, en este caso, un valor de otro valor dentro de una función, vamos a separarlo con una coma.
Si ustedes observan, vieron que coloqué una coma y ahora tengo que seleccionar yo los decimales a los cuales yo quiero redondearlo. Si observan aquí los importes de venta, tenemos 4 decimales. A mí me interesa redondearlos a unos 2, por ejemplo. Entonces coloco 2 y ya tengo completa mi función. Solo vamos a seleccionar Enter y observen, porfa, que en la casilla que me arrojó el resultado, en la casilla verde, ya tengo redondeado el mismo, ¿verdad? Importe de venta de Carlos, pero con 2 decimales. Vamos a ver qué pasa. Si le damos un doble clic, observemos que ya todas se redondearon a a dos decimales, ¿verdad? De manera sencilla, con la función de redondear. Si ustedes quieren a uno, pues lo hacen a uno. Si lo quieren a 3, igualmente a 3. Por ejemplo, aquí podemos modificar la fórmula. En vez del 2, lo colocamos a 1. Enter. Si ustedes observan, se me colocó en 2. Siempre 2 decimales. ¿Por qué? Porque aquí tengo que hacer un ajuste antes, previo, ¿verdad? Aquí el Google Sheets lo tengo que me trabaje con 2 decimales. Entonces yo aquí tengo que disminuir. Observen que aquí en la parte de las herramientas de arriba hay una opción que me dice disminuir decimales. Entonces una vez ya ahí, ya se aplica la fórmula y lo arrastro hacia abajo. Y ya todo está con un decimal. Entonces la función de redondear eso nos permite, ¿verdad? También podemos pasar a otra opción muy importante que es el de insertar tablas. Acordémonos que nosotros insertábamos tablas, las insertamos en Google Docs, las insertamos en Google Presentaciones, ¿verdad? Y también ahorita podemos insertar tablas, ya sabemos cómo hacerlos en Google Sheets. Aquí tenemos, por ejemplo, estos datos sin ningún tipo de formato. Entonces aquí yo aplicaría una tabla. Entonces, ¿qué hago? Selecciono yo todos mis datos. En este caso, ustedes observan que ya los tengo sombreados. Me iría a la opción que tenemos acá arriba que dice formato. En temas de formato nos vamos a ir hasta abajo donde dice colores alternativos. En la parte derecha de la pantalla ustedes observan que me despliega diferentes tipos de formatos de tabla. Aquí el color va a depender de cada uno, solo es un tema de formato. Si yo quisiera, por ejemplo, esta, la selecciono, ¿verdad? Y le doy listo. Vamos a ver, selecciono, formato, colores. Es que aquí creo que se me... ya la había... Solo déjenme un segundo, vamos a ver. La selecciono, siempre me voy a formato, colores alternativos. Observemos que hoy sí, ¿verdad? Es que ya tenía un formato aplicado, entonces lo tuve que eliminar. Por eso no agarraba la tabla. Observen que aquí ya solo elijo el formato que yo quiero. Y en temas de colores, cuando hablamos temas de colores, son temas de formato. Aquí solo nosotros seleccionamos, por ejemplo, qué colores queremos para cada uno, ¿verdad? Color 1, color 2, color 3, que son los colores aplicados a esta tabla. Observaron qué fácil se aplicó, ¿verdad? Esos formatos a esa tabla, yéndonos a formatos, colores alternativos y ahí sí igualmente puedo cambiarlo, ¿verdad? Selecciono otra vez la tabla. Vamos a cambiarle colores alternativos. Vamos a elegir, por ejemplo, esta y lo cerramos, ¿verdad? Entonces ya aquí ya lo tendríamos nosotros en temas de tablas, nuestros datos. Podemos ingresar nosotros tablas de diferentes formas también en Google Sheets. Así como lo hicimos ahorita, es una manera. Pero también perfectamente lo podemos hacer de otra manera. Siempre yéndonos a la ventana, en este caso ya no nos iría a ventana de formato, sino a ventana de insertar. Y aquí observemos que me da una opción que me dice a mí tablas. Voy a seleccionar tablas y observen ustedes, por ejemplo, que aquí en la parte de la derecha, vamos a cerrar esto.
Vamos a sombrear una parte de la hoja de cálculo, ¿verdad? Donde yo quiero insertar mi tabla. Entonces aquí la tengo seleccionada. Vámonos a insertar tablas. Y aquí lo que les quiero mostrar, que observen todos los tipos de tablas que nosotros podemos crear en Google Sheet. De contenido destacado, de planificación de eventos, de relaciones con los clientes, de administración, de planificación de viajes, de hojas de ruta, etcétera. Dependiendo, por ejemplo, si yo quiero contenido destacado, despliego yo esa opción y puedo seleccionar varias tablas de contenido destacado, ¿verdad? Observen que aquí en la medida voy avanzando hacia abajo, se me van agregando diferentes tablas o algo bien parecido, ¿verdad? A plantillas, a temas de plantillas que ya están diseñadas. Nosotros solo tendríamos que rellenarlas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, seguimiento de contenidos, priorización de productos, candidatos para contrataciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono una que diga candidatos para contrataciones? Vamos a insertarla. Ya la tengo. Y observen ustedes que aquí ya tengo mi tabla yo. Entonces ya me da la plantilla a mí, ¿verdad? Por ejemplo, el postulante. Observen la columna A. Me dice postulante. Yo puedo, por ejemplo, decir postulante un nombre, ¿verdad? ¿En qué etapa del procedimiento está? Puedo seleccionar, por ejemplo, eh, sin contratación. El cargo, por ejemplo, me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué cargo? Por ejemplo, aquí lo llenaríamos, seleccionaríamos, por ejemplo, coordinador, el equipo en que uno está, por ejemplo, si es el 2, aquí en la ventana de currículum, por ejemplo, subiríamos nosotros nuestro currículum, ¿verdad? O el currículum del postulante para tenerlo todo aquí bien administrado. ¿Quién fue el entrevistador o la persona que me hizo la entrevista? Por ejemplo, Juan López, calificación, 1, 2, 3, 4 y alguna nota adicional, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo colocar aquí revisar currículum y así con cada uno, ¿verdad? Entonces, dependiendo de nosotros el formato de tabla que vayamos a querer, vamos a formato de tablas. Aquí estamos viendo contenido. Por ejemplo, aquí hay una de opción de planificación de eventos. Observen tareas de eventos, programación de eventos. Aquí podemos programar nosotros eventos. Entonces, ¿qué pasa si la selecciono? Vamos a ver. Programación de eventos, ya la tengo. Vamos a ver. Vamos a ver, solo espérenme, programación, insertar, ya. Entonces aquí ya tengo observen que aquí yo tengo ya mi tabla de planificación de eventos. ¿Qué actividad voy a realizar? Por ejemplo, eh, recolectar fondos. Tipo de actividad, es una actividad primera. Hora de inicio, día, mes, ¿verdad? Y año. Entonces podría ser por ejemplo, 26 de febrero del 2025, ¿verdad? Que es la hora de hoy, que es la fecha de hoy, mejor dicho. Hora de finalización. Entonces podría ser el 27 de febrero del 2025. El lugar, escribe o busca lugares. Por ejemplo, aquí puedo colocar yo una propietario y nota, ¿verdad? Entonces ya aquí ya tengo mi plantilla en esta tabla para yo ir en este caso de programar eventos, ¿verdad? Entonces no lo tengo que crear yo desde cero, ya tengo mi actividad, ¿verdad? Y en la medida vayamos avanzando, podemos irla modificando, ¿verdad? Entonces esta es la ventaja que nosotros tenemos en estas plantillas. Podemos observar que aquí hay un montón de
Aquí hay un montón de plantillas. Puedo insertar una plantilla en blanco perfectamente. Por ejemplo, esta que está en blanco, sin ningún tipo de formato. Aquí hay una columna uno, columna 2, columna 3, por ejemplo. Aquí yo, por ejemplo, puedo colocar estudiantes, ¿verdad? Solo es de modificarla. Aquí puedo colocar, por ejemplo, forms. Aquí puedo colocar, por ejemplo, site. Aquí, por ejemplo, docs. Aquí, por ejemplo, presentaciones. Y aquí, por ejemplo, sheets. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, porque es la tabla está en blanco, ¿verdad? Entonces aquí, estudiantes, por ejemplo, solo iría rellenando cada uno de los espacios. Juan Carlos. Y así hasta llenar los necesarios. Por ejemplo, aquí que se nos solicita, por ejemplo, puede ser una nota, ¿verdad? Puede ser 95%. Solo puedo centrar, ¿verdad? Y así en cada uno, las notas de cada uno, por ejemplo, de los estudiantes en cada uno de los niveles, ¿verdad? Vamos a ver. Insight, por ejemplo, 88. Y así se iría modificando, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una tabla en blanco. Nosotros podemos modificarle todo eso, ¿verdad? Podemos cambiarle el nombre. Observen que aquí podemos ver, cambiar el nombre de la tabla, ajustar el rango de la tabla, desactivar colores alternativos, color de encabezado de la tabla, en este caso es verde. Observen que yo se lo puedo cambiar a rojo. Por eso es importante siempre los temas de los formatos, ¿verdad? Y todo está, estas opciones dentro de la tabla, ¿verdad? Entonces, este como una tabla puede ser de notas finales, hipotéticamente, ¿verdad? Y así insertamos dos tipos de tablas, tanto desde la ventana de insertar y tanto de la ventana de formatos por medio de nuestra herramienta de colores alternativos. No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a los temas hasta el momento vistos. Pues no, Perfecto. Igualmente, como saben, la grabación se las hago llegar por el grupo, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedaríamos el día de hoy y culminaríamos el día de mañana, ¿verdad? Viendo otras herramientas. Vamos a ver qué más podemos hacer dentro del Google Sheets y poder ver que ustedes puedan ver la aplicabilidad, ¿verdad? Cómo se usa y un poco el conjunto de reglas de estas. Entonces, nos vemos el día de mañana, que es el último día. Mañana ya tenemos jueves 27, ¿verdad? Entonces, tratemos de no faltar por cualquier aviso, consulta, duda que haya, la puedan realizar, ¿verdad? Entonces, nos vemos hasta mañana y les deseo un feliz día. Saludos.